Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. El comportamiento del COVID-19 sigue planteando inquietudes, riesgos y amenazas que lucen al común denominador de la gente en Honduras, después de que se confirmaran los primeros casos de reinfección y renovadas críticas a la labor estatal en el manejo de la pandemia. Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER informó este jueves que se hicieron 1.318 pruebas de PCR con 632 positivos, más del 50%, para un total de 63.158 contagiados, 1.954 fallecidos y 30 víctimas más de diferentes fechas. La capacidad de transmisión del COVID-19 ha permitido que en las últimas 2 semanas se haya triplicado 35% el número de casos positivos en cada departamento. Además, la violación de la reapertura sería la responsable del 70% en la cadena del contagio, dijo el experto en salud Henry Andino. Entre el 30 de mayo y la misma fecha de julio, el país pasó a más de 5.000 arriba de 42.000 casos y el 16 de agosto ya sobrepasaba 50.000 casos positivos de COVID-19. La economía reabierta a partir del 29 de julio, más la circulación vehicular y peatonal, han sido constantes pese al toque de queda, a retenes en algunas vías y operativos de la policía en ciertas áreas del país. Nada ha podido detener la propagación del patógeno viral, que mantiene a Cortés y a Francisco Morazán como epicentros de la pandemia. Al cerrar agosto, los mapas de contagio de la capital mostraban 2 zonas rojas de alto contagio del COVID-19, una que concentra casos asintomáticos y la otra a personas con síntomas y fallecidos, entre tanto el patógeno expandiéndose al área rural, advirtió Harry Buck, jefe metropolitano de la salud. Las colonias con mayor índice de mortalidad en el Distrito Central son la Kennedy, Miraflores, Carrizal y Cerro Grande, según epidemiólogos de la Secretaría de Salud Pública. El mal mantiene la zona cero de COVID-19 la colonia El Carrizal. Sin embargo, las filas en los triajes de la capital y San Pedro Sula se terminaron. El Hospital San Felipe y el Instituto Nacional del Tórax registran jornadas consecutivas sin fallecidos y números bajos en hospitalizaciones en las 2 ciudades principales del país. En contraste, la reapertura de los mercados y de áreas de recreo como el Picacho mostraron el fin de semana anterior una preocupante aglomeración de ciudadanos y familias, siendo estas condiciones más la reactivación de empleos, el anticipo del repunte de casos o la segunda ola de la enfermedad en la capital política del país, como advierten algunos galenos. Este es el punto donde los expertos en salud y los galenos piden a la población no relajar las medidas de bioseguridad y no salir de sus hogares a menos de ser necesario. Hace unas semanas el gobierno oficializó el protocolo Maíz para que los médicos aborden casos de COVID-19 en pacientes tratados en su vivienda, con aislamiento y asistencia de la autoridad sanitaria local. Según la Secretaría de Salud, con Maíz se reduce la inflamación e infección viral como un ataque inicial contra la enfermedad. Sin embargo, el 9º informe del Consejo Nacional Anticorrupción sobre la gestión financiera de la pandemia plasmó la postura del Colegio Médico de Honduras de que el protocolo Maíz carece de sustento científico y que el mismo fue sobrevalorado. Un nuevo capítulo que parece confirmar que la corrupción y la pandemia serán males de andar acompañados, hasta que algo traiga el entendimiento y el liderazgo que no se muestra ni siquiera en el campo político nacional. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos en la entrevista. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes 4 de septiembre. Vamos a hablar de los avances de la pandemia en Honduras. 4 de septiembre. Doctor Manuel Sierra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un gusto. Bien,
Doctor, bien, por mientras voy a ir con el doctor Carlos Aguilar, lo voy a saludar. Doctor Carlos Aguilar, buenos días, gusto en saludarlo. A Manuel Sierra y por supuesto a todas las personas que ven y escuchan este programa. Un momento importante de la pandemia, ante las expectativas de lo que pueda suceder en las próximas semanas. Después de varios días de tensa calma, creo que es oportuno hacer un análisis sobrio, un análisis lo más cercano a la realidad posible de cara a lo que sucederá probablemente en las próximas semanas. Gracias de nuevo por la invitación. Doctor Carlos Aguilar, distinguido neumólogo hondureño y reconocido político. El doctor Manuel Sierra. Doctor, buenos días, bienvenido a Canal 11. Bien, vamos a esperar que se haga bien la conexión. ¿Cómo es la evolución de la pandemia? Repito, tenés los datos, Eddie. Hoy 4 de septiembre ya del 2020. Si me pones los datos. Casos totales 63.158. Total fallecidos 1.954. Recuperados 11.618. ¿Y los muertos? Entiendo yo, y los epidemiólogos dicen que hay mucho más infectados y también mucho más fallecidos. Doctor Aguilar, ¿cómo ha evolucionado la pandemia cuando ya estamos en el cuarto día del mes de septiembre? ¿Qué le podemos decir a la población? Definitivamente ha ocurrido un cambio en términos de fundamentalmente el número de pacientes hospitalizados, el número de pacientes que llegan a los servicios de urgencia y también el número de pacientes en las unidades de cuidados críticos. Realmente hemos tenido una tendencia hacia la baja en el número de pacientes, repito, que están hospitalizados. Hospitales como el que yo laboro, el Instituto Nacional del Tórax, de donde estamos uniéndonos a esta presentación con usted, está con una ocupación bastante baja, que han dado alrededor del 30-32% en las últimas semanas, y esto nos coloca en una situación de un profundo análisis, porque si bien es cierto, ha ocurrido una disminución en el número de ingresos hospitalarios, se reportan en otros departamentos del país un importante incremento en el diagnóstico de los casos. Pienso entonces que en términos generales, si logramos mantener esta tendencia de pacientes hospitalizados hacia la baja, es muy probable que estemos acercándonos hacia esa meseta que tanto hemos estado anhelando llegar, porque eso significaría probablemente disminuir también el número de personas que fallezcan. Lógicamente, la expectativa inquietante de una oleada de casos estará siempre ahí y significa para nosotros una importante activación de una estrategia de contención si eso llegara a suceder. Así que bueno, esperar los datos y seguir apostando al fortalecimiento del diagnóstico temprano de los pacientes a través de las pruebas y desde luego continuar con las medidas que las autoridades han estado impulsando desde hace semanas atrás. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal de esa experiencia? ¿Qué tomar para hacia adelante y evitar la menor cantidad de muertes? Lo de los contagios, no sé, explíqueme usted, ¿eso se podrá evitar o como no, con las mismas medidas de confinamiento, con uno salir solo que lo necesite? Explíquenos, por favor. En mi opinión, la capacidad hospitalaria se vio absolutamente rebasada. Creo que uno de los principales problemas o fallas que tuvimos fue la incapacidad de ofrecer
el número suficiente de camas y por supuesto de dispositivos, fundamentalmente oxígeno en sus diferentes modalidades. Si nosotros hubiésemos tenido fortalecida la red hospitalaria y en vez de tener 150 camas, por ejemplo, en el Hospital del Tórax, hubiésemos tenido 300 o 500 camas, igual el Hospital Escuela y las demás instituciones hospitalarias, probablemente el impacto en términos de mortalidad hubiese sido menor y esas dantescas escenas que miramos de compatriotas a veces en las carpas improvisadas, incluso los hospitales privados se vieron sobrepasados. Pienso que se hubiera podido por lo menos disminuir, de tal manera que el impacto en la estructura hospitalaria fue más que evidente. Ahora tenemos también otras ventajas y hay que poderlo reconocer con honestidad y yo diría que con gallardía en relación al manejo de los pacientes. Hemos ido aprendiendo cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Esto también incluye, desde luego, a la ciudadanía. Pienso, Raúl, que aunque se critique que todavía la población hondureña no está del todo consciente, a mí me parece que hay un gran porcentaje de personas en nuestro país que sigue esas medidas. Creo que la conciencia, como todo proceso cultural, necesita de tiempo y esa culturización en el uso del cubrebocas nos ha permitido, entre otras cosas, desde luego el distanciamiento físico o, como bien usted decía, evitar salir cuando no es necesario. Y pienso que la sumatoria de todas esas acciones nos pueden permitir mantener, ojalá, esa tendencia hacia la disminución en los casos. Por otro lado, para finalizar esta intervención, en términos de diagnóstico, creo que las dificultades que han ocurrido para acceder la población hondureña a las pruebas diagnósticas, al hisopado, ha sido crucial. Y bueno, esperemos que ahora pueda resolverse o que esté por resolverse el acceso a esas pruebas. Creo que esas son las claves para poder enfrentar un potencial incremento de casos, o si eso no ocurre, mantenernos en esta meseta y ojalá empezar a descender el número de personas ingresadas y el número de pacientes fallecidas. El doctor hablaba yo con el doctor Aguilar hace unos minutos, con Carlos, cómo evoluciona la pandemia en el país, incidencias, experiencias que se deben tomar hasta hoy, ya 4 de septiembre, qué está por venir, cómo protegerse, cómo visualiza usted el panorama de lo que ha pasado y lo que está por venir. Bienvenido a la entrevista. Gracias, doctor Manuel Sierra, por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias a don Raúl por la invitación. Un saludo también a mi colega y amigo Carlos Aguilar, neumólogo, y quizás él y yo concordamos en que uno de los principales asesinos a nivel mundial son los virus respiratorios, o sea, de cientos de muertes al año, tanto en población adulta como en población joven y en población pediátrica. Y nos enfrentamos a este nuevo virus completamente emergente. El 100% de toda la población del mundo es susceptible y esto no va a acabar hasta que todos nos infectemos y produzcamos una suficiente inmunidad de rebaño, que yo calculo que alrededor de un 70-80%. O hasta que surja una vacuna completamente eficaz. Las buenas noticias es que ya hay por lo menos unas vacunas que están en y una buena eficacia, y es posible que a mediados del próximo año. Mientras tanto, vemos el crecimiento inexorable. Yo les pedí en el estudio si me pudieran poner la diapositiva número 4, que les preparé para el día de hoy. O sea, esas son estadísticas de los sitios web, tanto de Johns Hopkins como de Worldometer, que son sitios que están viendo el avance de esta epidemia.
y hoy a las 5 de la mañana teníamos reportado 26.331.492 personas infectadas, o sea, reportadas, cuyos exámenes por R han sido positivos, o sea, mínimo esa cifra mínima, multiplíquela por unas 5 a 6 veces, es decir, que aproximadamente en estos momentos unos 120 a 150 millones de personas se han infectado a nivel mundial. Y si pones la diapositiva siguiente, que es la número 4, vemos entonces cómo las líneas, las dos líneas, o sea, la línea aqua, que es el total de casos, y la línea más marrón, que es el total de muertes, están en continuo ascenso. Es decir, estas brotes epidémicos o la pandemia de SARS-CoV-2, cuya se alimentan de población susceptible. Pero yo concuerdo con las afirmaciones del doctor Carlos Aguilar, es decir, estos virus se comportan en oleadas epidémicas, es decir, estamos, por ejemplo, en San Pedro Sula, donde empezó la primera oleada epidémica y el crecimiento explosivo. Luego, unas 5 semanas después, empezó Francisco Morazán, pero el foco principal es el centro de Francisco Morazán, que es Tegucigalpa. La epidémica. Y ya cuando hacemos el análisis, estamos viendo que tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa está más o menos saturando a primera ola epidémica. Estamos llegando a una meseta bien alta. Infección que nos reporta el SINAGER no bajan de 40. Ya no ve un crecimiento tan logarítmico como iba antes, y lo vemos indirectamente reflejado a través de la disminución en la ocupación hospitalaria, que en estos momentos, por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la tenemos alrededor del 50%. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Es las siguientes olas epidémicas de población susceptible. Conforme nosotros vayamos abriendo la economía y otros sectores de la población que estaban resguardados se expongan otra vez y no guarden las medidas de bioseguridad, estas olas y estos brotes van a seguir sucediendo. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, no necesariamente en las zonas rurales, sino que en los centros urbanos, o sea, por ejemplo, Olancho, o sea, son esencialmente las ya sea la cabecera municipal o los sitios donde hay 50,000 o más. Está brotando otra vez, lo mismo está viendo en Santa Bárbara, o sea, en Trujillo, en Atlántida, porque son virus que tradicionalmente sus focos principales están donde están las aglomeraciones de personas, o sea, en los centros urbanos del país. Centros urbanos del país. ¿Concuerda, doctor Aguilar? Sí, definitivamente coincidimos con el doctor Manuel Sierra. Pienso que la introducción que él hace al hablar sobre las características de los virus respiratorios es sumamente importante, porque esta es una enfermedad que, por las características de cómo se transmite, lo más probable es que vamos a llegar a cantidades que van a superar lo inimaginable de pacientes contagiados. Pero la buena noticia de esto es que la gran mayoría de esas personas contagiadas van a tener una forma leve. Y esto es lo que hemos estado observando en todo el mundo. Y yo quisiera acá tal vez hacer una acotación en el sentido de que muchas veces al revisar las estadísticas y escuchamos esas cantidades, 50,000 casos infectados, 80,000, y vamos entonces aumentando el número de casos. Pero se nos olvida que ese son el número de casos acumulados, de los cuales una enorme mayoría, como este servidor Raúl que le comenta, ya pasó el COVID, estoy reincorporado a mis labores, y de esta manera miles de personas también lo están haciendo. Esa inmunidad colectiva
y me gustaría algún comentario sobre ese tema de parte de mi colega, el doctor Manuel Sierra, que dicho sea de paso, pues es uno de los grandes expertos a nivel nacional e internacional en este tema, en relación a la inmunidad colectiva. Manuel, yo quisiera preguntarte, si Raúl me lo permite, si tú tienes alguna percepción de que ya empezamos, aunque sea con un porcentaje mínimo de inmunidad colectiva. Si uno pregunta a su alrededor, en la familia, si conoce a alguien, si tiene un amigo que ha tenido COVID, casi todo el mundo en el ámbito del trabajo tiene, bueno, yo sufrí COVID, tengo un vecino, como que ya se empieza a ver algo de eso. Me gustaría si puedes hacer un comentario al respecto, Manuel. Gracias, Carlos. Quisiera que me pusieran la diapositiva número 10. O sea, es importante hablar con datos, y el problema en el país es exactamente pocas las fuentes. Lo más que tenemos son los reportes de SINAGER y una que otra fuente. Pero esta diapositiva, la número 10, para mí es importante porque eso nos da una idea de cuál puede ser el grado de penetración que este virus ha tenido en la población general. La diapositiva es la siguiente. Ese es el comportamiento de la pobreza, exactamente. Esa diapositiva son los datos que nos liberaron hace unas cuantas semanas el Seguro Social, que son las pruebas que ellos han estado haciendo en población trabajadora, y sobre todo de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entonces ellos han hecho más o menos alrededor de unas 30,000 pruebas. O sea, solo me voy a quedar con dos números: 30,000 pruebas. Y de esas 30,000, alrededor de 5,000 pruebas positivas, 4,966. Eso indica más o menos un 17% de la población. Entonces, si tú me preguntas ahorita, Carlos, ¿cuál es mi aproximado, digamos, mi estimado? ¿Qué porcentaje de la población en los dos centros urbanos principales del país, que es Tegucigalpa y San Pedro? Creo que esa cifra debe de andar alrededor, moviéndose entre un 15 a un 20% de la población que vive en Tegucigalpa y San Pedro Sur. O sea, las palabras, digamos, traspolándolo, digamos, si Tegucigalpa con alrededor de 1.7 millones y hablando de unos 3 millones de personas que viven en esas dos ciudades. Tenemos 60 pruebas, y yo les estoy diciendo que mínimo ese número debe de multiplicarse mínimo por unos 5 a unas 6 veces. Eso nos da aproximadamente que hemos tenido alrededor de unos 360,000 casos, que va más o menos acorde. No sé si entienden mi lenguaje, a que estamos más o menos tratando de triangular diferente información. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre la inmunidad de rebaño, creo que todavía nos movemos en un área de peligro, de cautela. Es decir, si aflojamos demasiado las medidas de bioseguridad, vamos a tener otra vez un crecimiento explosivo. Es decir, porque creo que quizás no hemos logrado tal vez un 20% de la población en las dos ciudades principales del país, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, tal y como tú lo dijiste al inicio, tenemos que, hasta que venga la vacuna, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, que incluso en la pausa el Canal 11 las estaba reforzando. No sé qué opinas tú, ¿eh? O sea, y entremos en ese diálogo, ¿eh? Bueno, Raúl, si me lo permites. Sí, Carlos, dele. Si aquí lo importante es que ustedes, los doctores, hablen. Ya voy a poner los teléfonos para que la gente les pueda consultar, para que ustedes dos, esa es la idea, tengan ese diálogo para orientar a la población, porque mi función aquí es de periodista, y teniendo dos doctores de sus capacidades, pues están que el pueblo escuche, ponga atención y también hagamos caso
de que dos personas como ustedes, les voy a dar un caso rapidito para que sepan. Antier me sentí mal. Yo padezco de la garganta. Y entonces iba a tomar caso y al fin el doctor Aguilar me contestó la llamada ya como a los 3 días, pero me dijo, ¿qué tenés? Y ya le dije tal cosa. No, entonces me voy a hacer la prueba del COVID, le digo. No, me dijo Carlos, el doctor Carlos Aguilar. No, tomate esto y esto. Y he mejorado, es la verdad. Entonces así que con gusto mantengan el diálogo y orienten a la población, oriéntenos. Y también les dije algunas cosas a los compañeros de mi querido amigo Carlos Aguilar, pero que es un gran médico. Carlos. Bueno, muchas gracias. Me alegra que esté bien, Raúl. Es que es importantísimo ese dato que nos está ofreciendo Manuel, porque nos está llevando a una cifra definitivamente hipotética, pero basada en análisis. Y el manejo de esta pandemia, siempre lo hemos dicho, debe de estar dirigida por expertos en la materia, gente que ha vivido otras epidemias de esta naturaleza y que ha tenido una participación en el desarrollo de la estrategia. Desde luego que esta pandemia ha venido a sobrepasar muchas capacidades que se desarrollaron con el paso del tiempo por la magnitud y por ser un nuevo virus. Pero quisiera regresar al tema de la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Para las personas que nos están escuchando, mucha gente yo sé que ya lo sabe, pero lo que significa es que va a llegar un momento en que van a haber tantas personas infectadas y que todas esas personas infectadas ya desarrollaron anticuerpos, que el virus ya no va a tener a quién infectar y la pandemia va a caer. Mientras más cerca estemos de ese 60, 65, 70% de personas infectadas en Honduras, más cerca vamos a estar entonces de esa inmunidad colectiva. Con los datos que nos da Manuel, obviamente estamos todavía muy lejos de alcanzarla y quedará entonces esperar que llegue la vacuna, que pues yo pienso que nos quedan todavía muchos meses antes de que la tengamos en el país, pero es importante por eso, tal como él lo señalaba, que nuestra principal vacuna ahorita es el cubreboca. Este pequeñísimo dispositivo tiene que ser parte, como decía hace unos minutos, de nuestra manera de comportarnos a todos los lugares donde vayamos. Creo que incluso el cubrebocas debe de incluirse en la canasta básica del hondureño porque eso tiene un costo. Naturalmente, el Estado tiene que tomar mecanismos para proporcionar este cubrebocas y desde luego el compromiso de cada uno de nosotros con nuestro entorno, con nuestras familias, con nosotros mismos. Pero es interesante poder escuchar cuando Manuel nos habla de una cantidad impresionante de probables personas que ya han sido o hemos sido infectadas y que ahora hemos visto cómo este número de casos se está dispersando al área rural. Lo lógico es que ocurra así, puesto que Tegucigalpa y el Valle de Sula son los lugares geográficos que más concentran población, y ahora entonces la dispersión será pues en el resto del país. Falta ahora ver qué va a suceder, qué impacto va a tener esto en los ingresos, en los pacientes que ameritan hospitalización. Y naturalmente aquí el tema de los hospitales móviles vuelve a cobrar importancia, aun y cuando en el Hospital del Tórax, repito, tenemos una gran capacidad ahorita de camas. A escasos metros de acá, Raúl y Manuel y personas que saben dónde estamos ubicados, se está terminando de construir un hospital móvil. Entonces, surgen preguntas sobre qué va a pasar con estos hospitales móviles. Sinceramente, a pesar de lo que ha costado en dinero y todo lo que se ha dicho sobre ellos, vamos a tener, ojalá, digamos, una sobreoferta de camas. Más allá de eso, creo que las medidas de bioseguridad, entonces, hoy más que nunca, no se tienen que relajar.
Ahora que ya muchas personas empiezan a salir y a estar en lugares, negocios, trabajos, jamás tenemos que pensar que el virus está controlado y por el contrario mantenernos con mucha firmeza en la aplicación de estas medidas. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y lo que yo estaba pensando mientras tú hablabas que eres una sobreviviente del COVID, ¿no? El problema con ese 80% es que existe cierto nivel de incertidumbre sobre si te vas a ganar la lotería con un caso severo o vas a hacer un caso leve o presintomático. Por ejemplo, mientras hablabas, estaba pensando en mi idioma. Ella básicamente estuvo 10 días hospitalizada y todavía no se atreve a salir. Enterramos a un colega de 39 años, era médico sin ninguna otra comorbilidad aparente. El problema es moverse en esa incertidumbre. O sea, si usted juega la lotería, por ejemplo, con una probabilidad así de 1 en 20, es una probabilidad alta en contra suya. Entonces yo mejor recomendaciones del doctor Carlos Aguilar, que lo que nos queda es a cuidarnos, y la población tiene que entender que esta es una combinación de medidas. O sea, no es solamente que ustedes pongan la mascarilla y salga a pasear todos los días y después vaya con sus amigos y hagan una fiesta y todos los jóvenes en una fiesta con mascarilla. Es una prevención combinada que consiste en lo siguiente. 1, si usted tiene algún síntoma compatible, no salga de su casa, aíslese, no salga a contaminar a otras personas. Eso es sumamente importante. Y llame al 911 o consulte a un médico para que le dé una orientación efectiva. 2, aún si no tiene ningún síntoma, no salga innecesariamente, evite las aglomeraciones. Y al salir, definitivamente, cúbrase la boca con cualquier cosa, o sea, porque en estos momentos, o sea, ya está bien demostrado que este virus, una persona, digamos, que tose o estornude fuertemente, el virus tiene una capacidad de dispersión hasta de 7 metros, o sea, entender esa potencia de una estornudo fuerte o de una tos. Entonces, el hecho de que usted se cubra, eso disminuye la dispersión del virus. Y si al mismo tiempo las otras personas están cubriendo, entonces eso disminuye la dispersión. Luego, el respetar el distanciamiento físico entre persona y persona es sumamente importante, y el lavado frecuente de manos. Entonces, todo ese paquete junto, si usted lo hace, vamos a salir adelante. O sea, y vamos a abrir la economía, pero siempre bajo las medidas de bioseguridad. O sea, es importante esa prevención combinada. Es una prevención combinada, no es aislada. Sí, permítanme. Don Pedro Mejía está desde Comayagüela. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Vea, la situación como la presentan los doctores, en realidad es alarmante. Pero no sé qué es lo que pasa con, por ejemplo, salieron unas comisiones que nombraron para visitar casa por casa en las diferentes colonias, aldeas y demás de la población. Ayer, en mi colonia, supuestamente tenían que estar esas misiones, y por casualidad yo estaba parado en el portón de mi casa cuando pasó un señor acompañado de un policía y me dijo que era médico y que andaba en esa misión. Lo único primero que me dijo que por qué yo no tenía mascarilla. Yo les pregunto a los médicos, si yo estoy solo en mi casa, ¿por qué tengo que andar con mascarilla? Segundo, nunca me preguntó solo, ¿y cómo se siente usted? No, pues yo me siento bien. Ni siquiera me tomó la temperatura. Y ya dijo, bueno, adiós. Y esto más, cuando yo lo llamé y le dije, vea señor, perdone, antes de que se vaya, ¿qué pasa con la vacuna para la gripe?
que están diciendo que debe de tomarle, sobre todo las personas que somos de la tercera edad. Me dijo, no, usted tiene que ir al centro de salud. Y le digo, ¿a qué centro de salud nos corresponde ir? No sé. Entonces, mire, en las 4 casas, la casa que está enfrente mía, de mi casa, la siguiente, o sea, las 4 casas que yo podía ver, en ninguna tocaron la puerta para preguntar, para ver a las personas. Luego, cuando pasaron en la tarde, yo pregunté a los vecinos, a ningún vecino le tocaron la puerta, se pararon conmigo porque yo estaba en el portón de mi casa. Y eso, o sea que considero que estas misiones que andan allí recogiendo información y viendo si hay enfermos o no hay, por lo menos en lo que corresponde a mi colonia ayer, no hicieron la misma, para mí es una farsa. Y yo creo que le hago el llamado a las autoridades correspondientes que revisen esta situación, porque ahí están diciendo que hay tantas miles de personas que han revisado y tantas miles de casas, y no es cierto, por lo menos, y yo les puedo decir, en Miraflores, 2 familiares míos no llegaron a sus casas a chequear. Entonces, ¿qué es lo que andan haciendo estas comisiones? Porque se andan ganando un dinero que es del pueblo hondureño y no andan haciendo las cosas como es debida ante una situación tan grave como la están manifestando los 2 médicos que usted tiene en su programa, y cómo se llama, y que no tengan ellos esa conciencia de ver de cómo se llama, de comprobar si uno está o no enfermo o ya con el virus. ¿Cómo se llama? Porque mientras estén haciendo las cosas como yo vi ayer, por lo menos aquí, no, óigame, para mí es una farsa, y deben de considerar y ver las autoridades cómo deben, o poner un teléfono, porque yo llamé al 911 y no me quisieron pasar con el jefe de estas misiones. O sea que deben de poner un teléfono adicional a donde llamar para reportar cuando estas gentes no anden cumpliendo con su deber. Esa es mi participación, y perdone que me salga un poco del programa, pero ¿cómo se llama? Es parte del programa. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, comentarios, doctores. Excelente participación. Se trata de la veeduría social y la auditoría social. O sea, la gente tiene que llamar y decir en que estamos de aprendizaje. Y ojalá que tanto el doctor Francis Contreras como el comisionado de SINAER nos estén escuchando, o sea, porque siempre hay oportunidad de mejorar, y yo me identifico con algunas cosas que él ha dicho, porque lo mismo cuando el doctor Francis anuncia, hoy van a estar en tal colonia, yo tengo familiares allá, y yo llamo, y aquí tampoco, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado e incorporar, y yo sé que Carlos sabe mucho de esto, de la calidad total, ¿va? Que es el control continuo para el mejoramiento continuo de eso, o sea, porque estamos salvando en la comunidad, porque lo que estamos tratando de hacer a través de estas brigadas es identificando y manejando de forma muy temprana los casos que podrían eventualmente agravarse. No sé qué opinas tú, Carlos. Sí, estaba escuchando muy atentamente la participación de este compatriota y ha tocado 2 temas muy importantes. Primero, el que tiene que ver con la intervención comunitaria. Quizás sea un idealismo nuestro, Manuel, y tú que has estado vinculado durante décadas a la lucha por la transformación del sistema de salud. Yo creo que el replanteamiento en el sistema público de salud, cuando hayan pues nuevas autoridades, deberá enfocarse fundamentalmente en la atención primaria en salud. Esa aspiración de tener, por ejemplo, médicos en las comunidades, en los centros de salud, que estén a cargo de zonas geográficas definidas. Por ejemplo, este compatriota que está en la colonia Miraflores, idealmente nosotros deberíamos de tener un centro de salud bien organizado,
que se encargue geográficamente de la colonia Miraflores, de la colonia Kennedy, y que los habitantes de esa comunidad, de esas colonias, sepan que su lugar de referencia para atención es ese centro hospitalario, ese policlínico, ese centro de salud muy grande con varias especialidades, con capacidad de hacer exámenes de laboratorio. Me estoy refiriendo a Miraflores Kennedy porque hay miles de habitantes en esa zona. Y si nosotros tuviéramos un sistema comunitario de atención primaria de salud, este compatriota ya supiera qué médico lo va a visitar, cada cuánto lo va a visitar, y no solo cuando estemos en pandemia, sino en esta época, por ejemplo, y me paso al otro tema que quiero tocar, lo de la vacuna de la influenza. Es importante vacunarse en esta época, entre septiembre y octubre, todavía en los primeros días de noviembre. Es importante que la población vulnerable se vacune contra la gripe, y debería ser una obligación que todas las personas vulnerables, los adultos mayores, todas las personas arriba de 65 años, todas las personas que tengan enfermedades crónicas, asma, hipertensión, diabetes, tienen que ponerse la vacuna contra la gripe, aún en esta pandemia. Este es un esfuerzo que es muy complejo en este momento que estamos de pandemia. ¿Qué estoy tratando de decir en esencia? Uno es que nuestro sistema público de salud tiene que cambiar. No podemos seguir tratando solo la medicina curativa. No podemos seguir solo dedicándonos a tratar enfermedades y no a prevenirlas. Y esto se logra justamente con la atención primaria en salud. Y creo por eso que es importante que no es que se abandonen estas brigadas, sino que su trabajo sea más eficiente. No se trata solo de irle a preguntar a alguien si usted tiene gripe, si tiene síntomas. Se trata de ir más allá, de intervenir, de hacer diagnósticos y, por supuesto, dar el tratamiento oportuno o referir a esta persona al centro de salud o al centro de triaje respectivo para tratar de detectar tempranamente el número de casos. Y finalmente, también decirle a la población que hay un compromiso de cada uno de nosotros con nuestra propia salud y con la de nuestra familia. No tenemos que esperar que llegue una brigada del gobierno a preguntarnos. Bien lo decía Manuel, ahora con un celular usted llama al 911 y puede encontrar ayuda y resolver su problema y no esperar que una brigada llegue a su casa. Voy ahora tengo a Gloria Laínez de Prados Universitarios y a María Elena Reyes de Calpules, pero primero lo que dijo Carlos Aguilar, el doctor Aguilar, hay que vacunarse contra la gripe. Todo mundo, bueno, la mayoría de personas, Carlos nos dirá más adelante edades y todo, y si nos orientan en qué lugares también. Gloria Laínez, Prados Universitarios, buenos días. Aló, buen día. Adelante, Gloria. Gracias por la oportunidad que me dan. Ya días quería yo hablar a un canal, pero casi en todos no le dan la oportunidad de llamar. Pero sí estaba escuchando al señor que me antecedió y realmente lo considero también una farsa, la brigada, ¿verdad?, que están realizando, porque aquí en Prados Universitarios, por lo menos en mi casa, no llegaron. Y en el bloque donde yo vivo, solo tocaron en 3 casas y no entraron, pues solo tocaron y entrevistaron a la gente. Y les pregunté yo, ¿van a seguir en todas las casas? No, me dijeron, trabajamos hasta las 12. Y escuchando ayer hoy van a regresar a Prados Universitarios. Ojalá que lleguen a todas las casas que quedaron pendientes. Porque realmente, si están haciendo un trabajo y se les está pagando, tienen que hacerlo bien. Esa es mi opinión. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, Gloria Laínez, desde Prados Universitarios. María Elena Reyes. Hola, María Elena, desde Calpules, adelante. María Elena. Buenos días a los panelistas, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias por el espacio que nos brinda al pueblo, ¿verdad? Porque este es un problema muy grave como es la salud de nuestro país. Sabemos bien que todo lo que ha pasado en este país en cuanto a la salud es demasiado ya que estén jugando con el pueblo. Desde el momento que el señor presidente no ha escogido un ministro que dé la cara
que sea responsable, que sea médico, por lo menos de medicina general. Desde ahí el pueblo estamos resentidos, porque ¿cómo es posible que una administración, una licenciada en pedagogía va a estar rectorando un ministerio tan importante como es la salud de un pueblo? Yo hago un llamado al Colegio de Médicos que en realidad peleen, al sindicato, que pelean por aumentos, que por el uniforme, jamás pelean por el pueblo. Y eso es para una nación, la irresponsabilidad de tantas organizaciones. Pero ¿qué? Este señor se preparó con anticipación, que era lo que iban a hacer con esta nación, confabulados con todos, ¿verdad? Los que ya sabemos, no hay necesidad, quienes están confabulados con este señor. Realmente siento indignada porque no hay quien responda por el pueblo. Ya no cree solo en Dios, que Dios tenga gracia y misericordia en esta nación, porque esta pandemia, lo que están diciendo los médicos es una realidad. No tenemos dónde, esas pantomimas de esas. Yo le hago un llamado a la doctora Batres, que esa mujer es digna de que siguiera en ese ministerio. No trata de colores políticos, sino del dolor de los que estamos viendo los hondureños, de los que hemos perdido un ser querido. Y entonces ya no hay para dónde. Doctora Batres, usted que le den siquiera esa oportunidad. Yo la miré cómo andaba en esos viajes, arreglando las sillas, miré a aquella doctora, digo la doctora Batres, arreglando esos campamentos que han puesto, ¿para qué? Y ese montón de gente, ¿cuánto andan haciendo en barrios y colonias? Aquí vinieron a mi colonia, y cuando salgo, ¿y dónde está la brigada que manda el señor presidente? Porque él maneja todo. Ya es necesario que se independice, especialmente el Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué hace un país sin educación y sin salud? Por Dios santo, ¿a dónde nos piensan llevar? Y sin esperanzas, creo yo, porque yo creo que el colegio médico ya es necesario que pongan orden, ¿verdad? ¿Cómo es posible que va a estar rectorando una pedagoga a la salud pública? Por Dios santo, ya no, eso es pantomima de esa gente que anda en barrios y colonias, y ese señor solo sabe mirarse el reloj ahí, son las 8, dice, para decir mentiras, que van a barrios y colonias. Aquí vinieron a mi colonia, y cuando acordé, y la brigada, pues aquí solo pasaron y ya se fueron. Y entonces, el pueblo no es ignorante. Gracias por el espacio. Mejoras en triajes y centros de salud, pidió el Colegio Médico y expertos para que se traspase el manejo de la pandemia. Sigue falleciendo personal médico y de enfermería, pruebas con retrasos de semana, Laboratorio Nacional de Virología con problemas. ¿Qué piensan de eso, doctor Sierra? De acuerdo, es una pandemia compleja, o sea, recuerdo un informe que sacó Johns Hopkins, donde ellos investigaron la mayoría de los países del mundo, eventos que pudieran poner en precario y de 100 puntos, o sea, el porcentaje global de esa investigación fue de 50. Prácticamente casi ningún país del mundo cumplía con todas las especificaciones. Digamos, los países en vías de desarrollo, especialmente de África y Latinoamérica. Ahora, yo quiero que me pongan la diapositiva número 8, o sea, porque, de nuevo, sé que hay mucha crítica, nuestra infraestructura de salud es precaria, la formación de recursos humanos siempre, no solamente en el área médica, sino que aún en todo el personal formados con cosas, enfermeras intensivistas, o sea, todo un montón de cosas en las cuales el país es precario. Pero yo quiero llevarlos a una reflexión, o sea,
de alguna manera, al final yo como líder cristiano digo, Dios ha tenido misericordia de nuestro país. O sea, nosotros estamos reportando hasta el día de hoy una mortalidad de 3 puntos. La tasa de letalidad, es decir, de las 63.158 reportadas hasta 1954. Eso significa supongamos que haya un subregistro que sea el doble, o sea, que en vez de 1900 sean 4000. Esa letalidad. Supongamos que le hacemos caso porque, de nuevo, yo sigo también lo que las funerarias me están diciendo, que dice que son aproximadamente unas 5000 personas. Sube más o menos a un 8% la letalidad. Y ustedes fíjense, por ejemplo, en la tabla grande, o sea, yo les puse ahí, me tomé la libertad hoy en la mañana, como a las 4 de la mañana, de revisar los últimos datos de los sitios web. Y digamos, hay países, los primeros 5 países que tienen una letalidad más alta: Italia, el Reino Unido, Bélgica, México, Francia, Holanda. O sea, son países con un nivel de desarrollo social, económico, una infraestructura sanitaria sólida, recursos humanos altamente calificados y con una mortalidad sumamente alta. O sea, de alguna manera algo está en Honduras que es interesante reflexionar. O sea, y quisiera oír la opinión de Carlos también, ¿verdad? Pero creo que esto es producto de varias circunstancias. Una, que comparado a muchos de estos países, nosotros tenemos una población de tercera edad menor porcentaje, o sea, más joven, pero aún así, por ejemplo, México, que es similar a nosotros, tiene una mortalidad del 11%, y México, o sea, yo conozco México, o sea, y sobre todo la mortalidad concentrada en el DF, o sea, una infraestructura sanitaria que es como 20 veces mejor que la de Honduras, ¿no? Pero también creo que todo este conjunto de factores que hemos tenido en el país, que ha sido un confinamiento, que ya llevamos casi 7 meses y medio, de una u otra manera está sensibilizada hacia esta. Se han cancelado de los eventos de aglomeración, etcétera. Se respeta un poco el distanciamiento físico, la apertura de los centros de triaje, que también. Y aunque hay deficiencias, estoy de acuerdo con nuestros compatriotas que han criticado, pero creo que de alguna manera han ayudado entre todos a que esto contribuya a que no tengamos una catástrofe como en otros países. Y Carlos lo mira bien en el hospital. En estos momentos el tórax está con un 50% de ocupación hospitalaria. O sea, no sé qué piensas tú, Carlos. Sí, definitivamente, Manuel, es una apreciación estadística muy interesante esa que has hecho. Y cuando vemos esas estadísticas de otros países, uno, bueno, hace algunas reflexiones y hay preguntas que todavía no podemos contestar. Creo que la posibilidad de que Honduras tenga ese comportamiento de la epidemia basados en que la gran mayoría de nuestra población es gente joven, puede ser un factor muy interesante. Yo pienso que los investigadores, y sé que hay grupos trabajando fuertemente en eso, conozco el trabajo, por ejemplo, de la doctora Reina Durón y sus colaboradores, que están intentando, entre otras cosas, perfilar cuál es el paciente nuestro que se ha enfermado de COVID y qué características tiene. Y igual uno piensa en el personal de salud que ha fallecido, qué ha estado sucediendo, qué condiciones han incidido para que tantos médicos, enfermeras, microbiólogos, etcétera, hayan perdido la vida. Creo que hay mucho trabajo de investigación que hacer. Algunos de estos estudios ya están realizándose en nuestro país, tratando de entender algunas cosas que por el momento solo son pues hipótesis que estamos tratando de entenderlas. Quiero también referirme a la situación o algunas de las expresiones de las personas que enviaron esos
esos mensajes. Y yo recuerdo cuando me tocó estar en la Secretaría de Salud, las acciones que hacíamos en la lucha contra el dengue. Y era muy característico, casi que era una tradición, que los trabajadores de la salud salíamos a las colonias a batizar las pilas, a ver el tema de la basura. Y pienso que esto no necesariamente es lo correcto, porque la población debe de tener un fuerte compromiso con su salud y con la de su entorno. No hay posibilidades de tener millones de personas en brigadas interviniendo en las comunidades, pero desde luego el trabajo de campo es muy importante. Por eso yo hablaba de algo más profundo, y es la reforma absoluta de este sistema de salud nuestro, que se ha enfocado en la parte curativa y hemos olvidado o hemos hecho pocos esfuerzos. Yo sé que hay muchas intenciones en hacerlo, pero no lo hemos logrado como tiene que ser, y es la atención primaria en salud, la medicina preventiva. Otros países exitosos como Cuba, como Uruguay, han logrado algunas medidas de contención en atención primaria de salud, tener resultados muchísimo mejores. La misma Costa Rica, aun y cuando el número de casos se ha disparado, el número de pacientes que han perdido la vida son bajos relativamente, y son experiencias que tienen que calar profundamente en los tomadores de decisiones, en la clase política que va a gobernar y que deberá replantear fuertemente el cambio en nuestro sistema de salud y encontrar ese equilibrio entre la medicina preventiva, reitero, y la medicina curativa, para poder dar entonces ese paso tan necesario en alcanzar esos niveles de salud que el país viene reclamando desde hace mucho tiempo. Repítame ahí lo que dijo del tema de la vacuna, que nos tenemos que vacunar contra la gripe. Personas ¿entre qué edades? ¿De qué edad menor a qué edad mayor? ¿Y en qué lugares la gente puede irse a vacunar gratuitamente contra la gripe? Bueno, la normativa dice que todas las personas arriba de 65 años, entre 60 y 65 años, deben de ponerse la vacuna contra la gripe, todos, sin excepción. Y también deben de vacunarse, independientemente de la edad, todas las personas con enfermedades crónicas, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen asma, las personas que tienen enfisema pulmonar, los obesos, las personas con sobrepeso, con obesidad, las personas que toman medicamentos que bajan las defensas, como la gente con artritis o con lupus, son las poblaciones vulnerables. La vacunación es gratuita. ¿A dónde se está vacunando? Bueno, esta será una pregunta para las autoridades. Yo entendería, Manuel, que todos los centros de salud tienen todas las unidades de salud, así es, están disponibles. Y de nuevo, reiteramos, esta vacuna no los protege contra el coronavirus, ¿verdad? Pero estamos moviéndonos en la estación de las influencias, entonces estamos con otra cosa sobreagregada, entonces esta protección es sumamente importante, sobre todo para el alto riesgo y el personal de salud, que es de 100%. Raúl. Sí, Carlos. Sí, no escuché la última parte que dijo Manuel, pero en los hospitales, por ejemplo, el personal de salud, nosotros nos vacunamos acá mismo en el hospital contra la influenza todos los años, y es importante hacer ese llamado también para que todo el personal de salud que trabaja en los centros, en los hospitales, tanto públicos como privados, tienen que vacunarse contra la gripe. Y Manuel decía algo importante, parece algo sencillo, pero lo voy a reiterar. Esta es la vacuna contra la gripe, no contra el coronavirus. Y usted puede sufrir de gripe y también le puede dar coronavirus. Entonces, si usted se pone ahí sí que ganó la lotería.
Exactamente, y si le da dengue es peor. Y le da dengue. Y dengue, además. También, porque seguimos en la epidemia de dengue, pero si usted tiene la vacuna contra la influenza, entonces ya está protegido y probablemente no le va a poder dar gripe, y de algún modo pues esto lo va a ayudar a no tener dos infecciones en el caso del coronavirus y enfermarse también de la gripe. Así que es muy importante. Ojalá si hubiese alguien de la Secretaría de Salud viendo este programa, que enviara un mensaje y que nos contara cómo se piensa realizar la jornada de vacunación y si ya está disponible la vacuna en los centros de salud, Raúl. Sí, yo siento, doctores, que mucha gente cree que el coronavirus ya bajó en Honduras. ¿Qué se espera en estas 2 semanas? ¿Van a haber casos de reinfección? ¿Hay baja incidencia de pacientes en triajes? ¿Hay menos muertos por COVID? ¿Qué está pasando en el país? Quieren, me ponen la diapositiva número 12. Hay varias páginas de expertos en modelación, ¿verdad? Y me metí en esta página de la Universidad de Minnesota para más o menos modelar lo que puede ser el comportamiento con los pocos datos que tiene Honduras, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan ahí, o sea, de nuevo, nos tenemos que infectar eventualmente todos. Y si ustedes se fijan, básicamente se está proyectando, o sea, un aumento, y posiblemente va a ir bajando principios de enero del próximo año, y luego en los siguientes vamos a tener oleadas pues, sucesivas conforme se vayan exponiendo y liberando las normas de bioseguridad. Y esto se va a acabar hasta que haya una vacuna que esté disponible para toda la población. O sea, ese es el problema. O sea, que nosotros entendemos lo que es un virus completamente nuevo de transmisión aérea, el 100% de la población del mundo susceptible. Entonces, en tanto esta vacuna no está disponible. O sea, por eso es importante las normas de bioseguridad. Y luego la siguiente diapositiva que creo que es importante, ¿verdad? Y este es un mensaje de televisión, son estas diferentes oleadas relacionadas con el COVID. O sea, uno es la que ustedes tienen en morado arriba, que es la primera oleada, que es toda la morbilidad y la mortalidad asociada, ¿verdad? Pero luego ustedes tienen en verde ahí otra que es el periodo post-COVID, o sea, porque hay muchas personas que están egresando de los hospitales, y Carlos lo ha visto, con mucha patología residual, o sea, que necesitan ser manejadas adecuadamente, de lo contrario se van a exponer a otras sobreinfecciones, o sea, todo otro tipo de cosas, ¿verdad? Luego, la tercera oleada, que es el impacto que está teniendo en enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades desatendidas, por ejemplo, como la tuberculosis, el VIH, infecciones de transmisión sexual, el mismo problema de embarazo en adolescentes, por ejemplo, que cuando estas normas sociales se rompen o hay crisis y todo, o sea, los adultos empiezan a abusar de las niñas menores, etcétera. Entonces, todos esos son problemas secundarios que definitivamente, o sea, y Carlos al frente de la Secretaría de Salud sabe los múltiples problemas de salud que enfrentamos el país, y por eso es importante que tiene que haber no solamente una persona, sino un equipo de expertos que esté manejando todos estos diferentes problemas, que cada uno de ellos tiene un abordaje principal. Y luego la cuarta oleada, o sea, no sé si ustedes, yo no me sorprendo cuando veo, por ejemplo, los excesos de velocidad, cuántas muertes. O sea, de nuevo, en eso se refleja la grave crisis de salud mental que tenemos en nuestro país. O sea, el estrés crónico al cual está sujeto nuestra población, confinada, contenida,
con muy poca económica, la mayoría de ellos de la población trabajadora con una economía informal que vive del día a día, los que tenían trabajo se han... O sea, es un grave problema, y a eso agréguele el burnout, o sea, el síndrome de desgaste del personal. Hay que renovarlo y luego hay que mantenerlo completamente protegido, porque esto no ha acabado. Esta es la primera oleada. O sea, todo el personal de salud en todas las unidades de salud tiene que estar adecuadamente protegido, porque de lo contrario, o sea, va a ser interminable. O sea, y vamos otra vez a aumentar la ocupación hospitalaria, que inexorablemente se alimenta del número de casos positivos en una población. Carlos. Sí, voy a colocarla, Carlos, permíteme un momento, voy a colocar una nota internacional para que entendamos esto también. Esto es lo que está pasando en Brasil. Brasil superó los 4 millones de infectados confirmados por COVID-19 luego que el Ministerio de Salud informara más de 43,000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El mayor país de Latinoamérica registró 834 nuevos fallecimientos, dato que eleva el total de muertos por el virus a cerca de 125,000. Brasil, uno de los países más castigados por el coronavirus en el mundo, ha reportado una disminución en el número de muertes y de casos confirmados en las últimas semanas, lo que podría indicar una salida de una meseta de casi 1,000 muertes diarias que presentaba desde fines de mayo. Los números absolutos de Brasil de infectados y muertos por COVID-19 son los más altos del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bueno, así está Brasil. Carlos, así está Brasil, doctor. ¿Qué piensa de eso? También, doctor Manuel Sierra, porque hay que hacer conciencia en el hondureño, porque, insisto, yo veo que mucho hondureño cree que el coronavirus ya está pasando y los veo más relajados. Carlos. Sí, me quería referir a dos cosas muy importantes que Manuel acaba de señalar muy acertadamente. Ya estamos empezando a ver muchos pacientes con secuelas post-COVID. Me ha tocado atender compatriotas que lograron sobrevivir neumonías graves y sus pulmones están muy, muy afectados. Son personas que están con oxígeno en su casa y aún con oxígeno sus pulmones no logran funcionar adecuadamente. Esos pulmones han quedado endurecidos, es lo que se conoce como fibrosis pulmonar, es decir, esos pulmones en vez de expandir intentando resolver algunos problemas y esto traerá desde luego pacientes que será muy difícil darle su manejo. Y si a esto agregamos, como bien lo decía Manuel, problemas de salud mental que se han incrementado enormemente producto del confinamiento, de la pérdida de empleos, de la caída de la economía, de la violencia intradomiciliaria, en fin, una serie de situaciones. Creo que nos enfrentamos a un panorama realmente muy, muy complejo y es importante señalar con esas gráficas tan interesantes que nos acaba de presentar Manuel, que lejos de que la pandemia haya terminado, debemos de prepararnos para una segunda y una tercera oleada de casos y por eso es importante fortalecer las estrategias de prevención y de... Doctor Aguilar, es que también por eso le puse eso de Brasil. Si eso estaba pasando en Brasil, ¿qué puede pasar en Honduras? Es que ese es el mensaje. Tenemos que ver, o sea, Estados Unidos 191,000 muertos, o sea, Brasil 124,000. Pero hay que ajustar eso por el número de infectados. O sea, esos dos países, aunque van a la punta en Latinoamérica, pero su mortalidad anda alrededor de 3. Recordemos también que Brasil, sí,
Brasil ha también sido señalado como uno de los países con mayor mortalidad, probablemente vinculado al mensaje desde las más altas autoridades, desde el presidente Bolsonaro, de no usar mascarilla, casi como de desafiar las medidas de prevención. Recordemos que han destituido un par de ministros de salud porque no han estado de acuerdo con las medidas de contención. Es decir, que hay una incidencia política en términos del manejo de la pandemia, y esto, por supuesto, le ha pasado la factura a Brasil, y ojalá pues que nuestro país, nosotros no nos confiemos y fortalezcamos más bien esas medidas de contención, Raúl. Pular, acá en Tegucigalpa. Don Ramón, buenos días. Óigame, pero a mí cada día me asusta que siempre que hay algo que quieren cambiar en el canal, Eddie, la llamada, por favor, si es posible. Adelante. Bien, se cortó. Doctor Sierra. Si quieren, me ponen la diapositiva número 9, por favor. Me gusta siempre, y Carlos me conoce bien, hablar con datos, o sea, y estos son los mismos datos que reporta SINAGER. O sea, este es el comportamiento de la positividad por hasta el fin de semana, de la última semana que acaba de pasar. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, no bajamos del 40% de positividad. O sea, es más, en la última semana epidemiológica estábamos en 53.0%. Entonces, hay una baja en el porcentaje de ocupación hospitalaria, hay una baja en el número de muertes reportadas en las 2 ciudades principales, pero luego vemos cómo la epidemia se va moviendo, porque es una epidemia dinámica a otros lugares, a otros sectores, como Lancho, Santa Bárbara, la zona de Atlántida, Colón, etcétera. Entonces, es importante que SINAGER tome en cuenta este dinamismo y tenga la capacidad de mover equipos humanos, por ejemplo, recursos humanos de Tegucigalpa hacia Juticalpa o hacia Santa Bárbara, hacia Santa Rosa de Copán, hacia Trujillo, hacia Atlántida. O sea, porque de eso se trata. O sea, esta cosa no es estacionaria. Entonces, la información, además, tiene que ser más ágil, más oportuna para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en evidencia. O sea, eso es lo que está pasando en Honduras. Se habla de cuando se habla de una segunda ola de pandemia, ¿aún no se ha llegado a ese pico más alto de la pandemia aquí en Honduras, doctores? Aguilar. No te escuché, Raúl. Que se habla de una segunda ola de pandemia, ¿aún no ha llegado a su pico más alto el coronavirus en Honduras? Yo creo que no. Yo creo que nos hace falta todavía alcanzar ese nivel, y una de las situaciones que más me preocupa es ese incremento en otras zonas poblacionales. Como decía Manuel, la dispersión del virus hacia esas zonas. Nosotros estamos recibiendo ya algunos casos con mucha más frecuencia de Danlí, de Juticalpa, de otros lugares del país. Y sería importante dentro de la estrategia conocer, a lo mejor ya se está haciendo, pero sería importante fortalecerlo, cómo los hospitales regionales, el Hospital Gabriel Alvarado, el Hospital San Francisco en Olancho, en la misma Comayagua, otros hospitales, qué capacidades se han fortalecido, si se han incrementado el número de camas, si se han contratado más recursos humanos, porque recordemos que el paciente que necesita hospitalización, que se detecta de manera temprana, que se le administran los medicamentos y el oxígeno y todo lo demás, esos pacientes pueden recuperarse, pueden salvar su vida. Entonces, acá en Tegucigalpa
tenemos capacidad hospitalaria en este momento. El hospital móvil que está aquí cerca del tórax se supone que pronto empezará a funcionar, pero ¿qué está pasando en los hospitales regionales? Esa es una pregunta que, repito, ojalá ya se esté trabajando, pero que es importante fortalecer esa respuesta ante la eventualidad de esta segunda oleada que muy bien ha señalado Manuel puede suceder, y los datos indican que probablemente vamos hacia allá. El colegio, solo una pregunta. ¿El Colegio Médico de Honduras denunció el tratamiento maíz? ¿Fue correcto o no fue correcto ese tratamiento maíz? Mire, creo que tenemos un poquito de opiniones un poquito divergentes. Recuerden que yo soy miembro de la plataforma, ¿no? Y en la plataforma nos conjuntamos todo un grupo de diferentes psicólogos, etcétera. Y creo que una de las cosas positivas que logramos desde la plataforma fue identificar, o sea, le estoy hablando de la última semana de marzo, identificar de forma temprana que uno de los principales aspectos por los cuales el COVID estaba matando a las personas era, uno, por la tormenta de citoquinas y el fenómeno inflamatorio, y dos, por los fenómenos trombóticos que este virus induce a nivel sistémico. Entonces, nuestras recomendaciones fueron precisamente en ese nivel, o sea, y de ahí surgió el protocolo maíz. De hecho, por ejemplo, una publicación reciente de New England como de Lancet, o sea, demuestra incluso los esteroides, que al principio eran sumamente, no sé si te recuerdas, sumamente criticados, la misma OMS al inicio dijo que no eran recomendables, etcétera. Hoy por hoy están completamente aceptados. Entonces nosotros desde la plataforma seguimos sosteniendo que de alguna manera estos protocolos, o sea, no es la panacea, ¿verdad? Pero sí están ayudando a que se prevenga un poco este fenómeno inflamatorio y trombótico, y dé oportunidad a los clínicos ya cuando estas personas llegan a nivel hospitalario para tener un poco más de tiempo de poder implementar estas medidas de manejo y prevención. No sé qué opinas tú, Carlos. Antes que opine Carlos, Carlos nunca ha estado de acuerdo con el tratamiento maíz. De hecho, al doctor Videa, el doctor Aguilar lo trató y no le dio tratamiento maíz. ¿O estoy equivocado, doctor? Bueno, el caso de Videa es un caso muy particular. Yo he sido muy escéptico con el tratamiento maíz. De hecho, la ivermectina pues prácticamente no aparece ya en ninguna de las guías internacionales. La misma Organización Mundial de la Salud ya se ha pronunciado al respecto, y los otros medicamentos prácticamente no han demostrado ninguna eficacia en los estudios. Los esteroides no están en el tratamiento maíz, los anticoagulantes tampoco, y son dos medicamentos que los utilizamos con frecuencia. Sin embargo, yo quisiera ponerme en el contexto de las personas que impulsaron este tratamiento maíz. Creo que en aquel momento no se conocía, había una enorme incertidumbre. Empezamos a usar medicamentos que hemos ido abandonando. Ya prácticamente nadie habla de la cloroquina, y fue un medicamento, bueno, hasta el mismo presidente Trump lo promovió, y aquí en Honduras igual. Y como todo en la ciencia, hemos ido aprendiendo en el camino, hemos ido entendiendo que hay medicamentos que no funcionan, y hemos ido probando con otros. Todavía el estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud ha ido moviendo algunos medicamentos, ha retirado otros, y creo que no es tan fácil poder criticar y decir este medicamento se equivocaron. Yo creo que hubo toda la buena intención de la plataforma, y reconozco el esfuerzo de mis colegas, pero gran parte de la comunidad científica hondureña se ha pronunciado con mucho escepticismo en relación al tratamiento maíz.
la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Hay mucho que conversar sobre este tema, y pienso que serán los estudios retrospectivos que nos ayudarán a entender la eficacia o no del tratamiento maíz. Personalmente creo que no debe de darse de la forma masiva en que se ha estado dando. Creo que hay que individualizar cada caso. No todas las personas son tributarias de un tratamiento de esta naturaleza sin conocer la individualidad de cada uno de ellos. Hoy por hoy en los hospitales trabajamos con otros medicamentos. Hemos dejado algunos, repito, y seguimos trabajando fuertemente con la evidencia científica. Creo que la última palabra no está dicha. Manuel, tú estoy seguro que coincidirás conmigo en eso. Seguimos viendo publicaciones de todas partes. Por ejemplo, el plasma convaleciente, se anunció que había un enorme futuro en él. Hay publicaciones que dicen que no. Nosotros hemos tenido casos aquí en el Hospital del Tórax muy exitosos con plasma. Hemos tenido otros que no nos ha ido nada bien. Y esto lo que demuestra es que este virus todavía nos está enseñando muchas cosas y que falta mucho por aprender y para poder encontrar el manejo apropiado, en tanto no tengamos una vacuna o tengamos un antiviral diseñado específicamente para el coronavirus. Por favor, doctor, ya estamos cerrando el programa. Doctor Manuel Sierra, gracias por su participación. Conclusiones y recomendaciones a la población hondureña, y agradezco enormemente su aporte al pueblo hondureño esta mañana. Muchas gracias. De nuevo reitero las palabras de la atención primaria de la salud es lo más importante, es decir, y sobre todo la contribución de la población, de que sean ellos como los protagonistas en la prevención de este problema. Entonces, de nuevo, reiteramos las medidas de bioseguridad. Si tiene síntomas, no salga. Si no tiene síntomas, no salga innecesariamente. Y si sale, protéjase con una mascarilla, mantenga el distanciamiento físico, lávese frecuentemente las manos, evite las aglomeraciones, y juntos todos podemos vencer esta gran pandemia y salir adelante. Y sobre todo creo que es una oportunidad para que de esta crisis podamos reconstruir un país más transparente, más equitativo, y sobre todo en el sector salud, un enfoque esencial en la atención primaria de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Sierra. Doctor Aguilar, por favor, conclusiones, recomendaciones. Agradezco también su aporte al pueblo hondureño de sus conocimientos a través de la entrevista de Canal 11. Y le voy a pedir al doctor Aguilar, ahí te escribí, que tal vez me ayudas a ponerme esa vacuna contra la gripe. Tengo que aprovechar mi cercanía contigo. Carlos, gracias. Te escucho. Muchas gracias, Raúl. Un privilegio haber compartido con Manuel, uno de los grandes expertos. Un abrazo a la distancia. Decirle al pueblo hondureño un mensaje de esperanza, Raúl. La pandemia va a terminar. Esta pesadilla va a terminar. Pero mientras ese momento llega, por favor, pueblo hondureño, usemos la mascarilla, pongámonos este dispositivo a donde vayamos, a nuestro trabajo, cuando estemos con nuestros amigos, con nuestra familia. No nos quitemos el cubrebocas, no nos confiemos. Tenemos que seguir trabajando, adhiriéndonos a estas medidas de bioseguridad que ya se dijeron ampliamente acá. Nos quedan algunos meses todavía de mucho esfuerzo antes de que llegue la vacuna. Esto no vendrá ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Por lo menos a principios del otro año, quizás para entonces podamos tener la vacuna. Tenemos que seguir trabajando fuertemente con esto. Hay que ponerse la vacuna contra la gripe. Voy a hacer los arreglos apropiados para que nuestro amigo Raúl se ponga esa vacuna, y no solo él, sino todas las personas ya mayores como Raúl, que tienen que ponerse esta vacuna para prevenir la influenza, para que podamos estar más fortalecidos nuestras defensas. Y finalmente, decirle al pueblo hondureño que el compromiso es: cada uno tiene que
comprometerse con cuidar su salud. Olvídense de las brigadas. Puede ser que lleguen, puede ser que no lleguen, pero usted manténgase protegido. Use el cubrebocas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. Muchas gracias, Raúl. Gracias, doctor. Y entiendo que usted ya se puso la vacuna porque usted me lleva 7 años. Recuerdo, yo todavía estaba en primaria y usted ya estaba terminando la secundaria. Gracias al doctor Carlos Aguilar. Y sobre lo que dice el doctor Aguilar, hay 4 muertos por COVID en el norte del país. Shirley Martínez, adelante. Buenos días, licenciado y entrevistados del foro La Entrevista. Lamentable, nuevamente el COVID está cobrando vidas y en este momento pues el hospital Mario Catarino Rivas ha registrado 2 decesos, mientras en el Seguro Social Regional 2 personas han perdido la vida debido a esta mortal enfermedad. Cabe destacar, licenciado, que precisamente esta mañana la región metropolitana de San Pedro Sula ha anunciado lo que ya habían realizado los médicos, que hay alza de registros y casos de COVID-19 y están altamente preocupados, ya que pues la población sanpedrana abusó y no ha utilizado las debidas medidas de bioseguridad. Anuncian ahora que para la próxima semana la tasa de mortalidad se elevaría considerablemente. Lastimosamente continúan pues aconsejando a la población reforzar las debidas medidas de seguridad y sobre todo que porten las mascarillas, ya que los sanpedranos pues prácticamente están confiados. 4 decesos esta mañana en los diferentes hospitales públicos de San Pedro Sula. De momento retorno con usted al CEL principal. Buenos días. Bien, Shirley, lamentable. 4 muertes más por el COVID en el norte. ¿Qué pasa aquí en Tegucigalpa, Gisela? Así es, buen día, licenciado y televidentes de La Entrevista. 2 personas han muerto producto del COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Me acompaña Angie Rodesno, ella es portavoz de este centro asistencial y nos explica con más detalles acerca de lo ocurrido en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, así es. Se reporta la lamentable pérdida de estas 2 personas por sospecha COVID. En lo que va desde que inició el mes de septiembre se reportan hasta el momento 3 personas que han perdido la batalla ante esta terrible enfermedad. Se le quiere enviar un mensaje a la población que por favor no se confíe. Los decesos están bajando, las personas infectadas están bajando, pero el virus siempre está con nosotros. Entonces, tener las medidas de bioseguridad que se han venido mencionando desde que inició esta pandemia. Durante la presente semana, ¿cuál ha sido la capacidad ocupacional en las salas para COVID-19? La ocupación hospitalaria pues se ha mantenido con 69 pacientes en las diferentes salas COVID que han sido hospitalizados. No se encuentran pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 164 pacientes que están hospitalizados por otras enfermedades o atenciones médicas. En las altas tenemos 13 personas que se fueron dadas de altas por sospecha COVID, 31 por otras enfermedades o atenciones médicas. Este es el reporte que se tiene hasta en las últimas 24 horas de esta fecha. Bien, muchas gracias. Angie Rodesno, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este agente de policía estaba asignado en la costa norte del país. Sin embargo, el accidente tuvo lugar en el municipio de Ciguatepeque, en Comayagua. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos estas informaciones. De momento, licenciado, yo vuelvo con usted al estudio. Buenos días. Buenos días. Al cierre nos vamos con política. Está Kimberly, me dijiste, ¿verdad? Vamos a ir. El Tribunal Electoral están hablando habían suspendido, habían pedido o expulsado a unos miembros del partido anticorrupción, entre ellos el abogado Rafael Virgilio Padilla. ¿Qué decisiones se están tomando sobre este tema de estas personas que habían sido expulsadas del PAC? Adelante, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Y las expulsiones que se dieron el año pasado en el Partido Anticorrupción, en este momento se encuentran en suspenso después que el Tribunal de Justicia Electoral emitiera un comunicado en el cual manifiesta que van a verificar los procedimientos que se llevaron a cabo y si proceden
o no. El Consejo Nacional Electoral conoció de este caso y por ende el Tribunal de Justicia Electoral pues se trasladó este caso hacia esta institución. Muy buenos días, Kimberly, muy buenos días, Raúl, y a todo su auditorio. Sí, el Consejo Nacional Electoral tuvo a bien recibir la solicitud por parte de uno de los ex militantes del PAC, pero al mismo tiempo, al revisar la normativa legal y constitucional, se determinó que no tenemos competencia para conocer en materia jurídica electoral, y en virtud de eso fue trasladado al Tribunal de Justicia Electoral, ya que ellos son la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral. Quedan en suspenso las expulsiones que se dieron en el PAC el año anterior. Considero que hay que revisar la documentación que ellos presentaron, si en verdad presentaron la solicitud de nulidad y con suspensión del acto reclamado, y el tribunal da con lugar a la suspensión del acto reclamado, quedarían en suspenso las expulsiones. Mientras no exista ese término, las expulsiones siguen vigentes, mientras no exista un juicio que demuestre lo contrario. Esto que no haya ley actualmente, el Tribunal de Justicia no cuenta con la misma, impide que se desarrolle este procedimiento y este juicio por parte de ambas partes. Ellos tendrán que hacer uso de otras herramientas, como el el derecho administrativo, el Código Civil y hasta la misma ley electoral vigente para poder dirimir este asunto. Bien, muchísimas gracias al consejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo. Con estos detalles, licenciado Raúl, yo retorno con usted a Estudio Central. Gracias, Kimberly. Pues ahora tendrán que buscar otras instancias para ver si logran que se les reintegren al PAC y poder participar. Ojalá lleguen a acuerdos también con las autoridades del PAC. Pero estaremos ampliando estas y otras noticias a las 12 del mediodía con Kelly Olivera y Fernando Arteaga. O en su defecto estará Judith Bellino. Nos vamos. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Feliz viernes.